Las gemelas Tiffany y Bridget Johnson eran unas hermanas que les encantaba la noche de Halloween. Yo, por mi lado, acepté el trabajo como niñera de cuidarlas. La familia Johnson vivía en un elegante apartamento en Nueva York y yo había sido contratada para cuidar a las niñas mientras sus padres disfrutaban de una velada de Halloween para adultos. Ellie y Thomas Johnson eran amables y parecían preocupados por dejar a sus hijas solas en una noche tan festiva. El día llegó y las gemelas estaban emocionadas con sus disfraces de princesas. Nos preparamos para la noche de dulce o truco y salimos a las calles adornadas con luces de calabazas y decoraciones espeluznantes. Era una noche fría, pero también vibrante, llena de risas infantiles y el sonido de caramelos en las bolsas de los niños. Todo iba bien hasta que nos topamos con él. Era un hombre alto, vestido como Freddy Krueger. Se acercó a las niñas con una sonrisa siniestra. Sus manos se deslizaron sobre sus caras de una manera que me hizo sentir incómoda de inmediato. Instintivamente las apuré a seguir adelante, tratando de ignorar a aquel hombre, porque había algo en su mirada que me puso muy nerviosa. Continuamos nuestros caminos, intentamos alejarnos rápidamente de él hasta que llegamos a casa. Estuvimos contando la cantidad de caramelos que recogimos, pero al cabo de unos minutos sonó el timbre. Salimos y allí estaba. Era de nuevo ese hombre disfrazado de Freddy Krueger. Estaba allí, parado frente a la puerta, mirándonos fijamente con sus ojos oscuros detrás de la máscara. Ese hombre nos estaba acosando, pidiendo dulces de una manera que no era nada amigable. Decidí actuar rápido. No le di dulce, cerré la puerta, tomé a las niñas de las manos y me las llevé arriba a las habitaciones, asegurándome de que estuvieran en una distancia segura. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Al cabo de un rato ya estaba menos estresada y decidimos bajar a la sala a ver una película. Cuando de repente el timbre suena de nuevo. Al abrir, era el vecino, el señor Rodríguez, pero nos dijo algo y quedamos horrorizados. Él nos dijo que le extrañaba que yo estuviera allí, con las niñas, porque hacía un rato había visto al señor Johnson en el segundo piso de la casa, disfrazado. Él pensó que era el mismo señor Johnson quien iba a abrir la puerta. Me quedé impactada y extrañada. Le dije que eso no podía ser posible, que los padres de las niñas estaban en una fiesta en el centro de la ciudad. En la casa no había nadie más, solo ella con las dos niñas. El vecino, extrañado y algo asustado, me preguntó: ¿y entonces quién era ese hombre que estaba asomado en la ventana del segundo piso? Yo le dije: ¿qué hombre? ¿De qué está hablando? El señor Rodríguez me dijo: era un hombre disfrazado de Freddy Krueger. Yo pensé que era el señor Johnson. En ese momento mi mente se nubló, sentía muchos nervios, me invadió el miedo. Yo no sabía qué decir. Mis sospechas se confirmaron cuando revisamos la casa rápidamente. Ya yo imaginaba quién era ese hombre. Y ahí estaba, lo encontramos, al hombre disfrazado de Freddy Krueger en el segundo piso, merodeando como si estuviera buscando algo. Yo actué con valentía y grité, alertando a los vecinos y llamando a la policía de inmediato. El hombre fue detenido después de un forcejeo, donde intentó resistirse con una ferocidad desconcertante. Cuando los padres de las niñas regresaron a casa, la escena era caótica y emocional. Abrazaron a sus hijas Tiffany y Bridget con mucha fuerza, agradecidos de que estuvieran a salvo. Hablaron con el señor Rodríguez y conmigo, dándonos las gracias. Yo les expliqué todo lo sucedido, tratando de contener mis propias emociones mientras les narraba la noche aterradora que habíamos vivido. El hombre fue llevado esposado por la policía
mientras las autoridades investigaban sus motivos y su conexión con la familia Johnson. Resultó ser un individuo perturbado con antecedentes y descubrieron que había estado acechando a Ellie Johnson, llegando incluso a oler su ropa íntima en un acto macabro de obsesión. Ese hombre no era la primera vez que se acercaba a la casa. A pesar de eso, después de esa noche nunca volvió a ser la misma, al menos no en las noches de Halloween. El terror de enfrentar a un extraño disfrazado en una noche inocente como Halloween me persiguió durante mucho tiempo. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el señor Rodríguez no hubiera tocado el timbre? Yo creo que ese acosador me hubiera matado. A mí, a las niñas. Intento no pensar en eso, pero a veces los pensamientos me invaden. Lo más importante fue que Tiffany y Brigitte estaban a salvo, y eso era lo único que me importaba al final de esa espeluznante noche de Halloween. Se me hace imposible olvidar aquella terrible noche de Halloween, cuando todo parecía estar perfectamente planeado. Liam y yo estábamos emocionados por ir a la fiesta de disfraces en la casa de uno de nuestros amigos de la universidad. Llevábamos semanas hablando de qué nos pondríamos, de cómo sería la noche y de lo genial que sería beber una cerveza, relajarnos y disfrutar con el grupo de amigos disfrazados. Yo me disfracé de bruja, con mi típico sombrero puntiagudo y un vestido negro, mientras que mi novio Liam se decidió por algo más oscuro. Él eligió un disfraz de zombie, con una máscara grotesca, llena de sangre falsa. También tenía como especie de dientes podridos que parecían muy reales, pero todo era parte del disfraz. Recuerdo haberlo mirado y me empecé a reír, porque la máscara era realmente fea, pero él estaba tan emocionado que no quise decirle nada. La noche comenzó de lo más normal. Llegamos a la fiesta y, como es costumbre en Halloween, la casa estaba a reventar de gente. Música fuerte, luces parpadeantes, el aire denso con el olor de alcohol y otras sustancias que algunos amigos habían decidido traer. Ya sabes, algunas pastillitas prohibidas. Todo estaba en su punto. Disfrutábamos, bebíamos, consumíamos aquellas pastillas. La noche avanzaba y sin problemas, pero tengo que admitir que ya me sentía muy drogada. Todos bailaban y se reían, pero de repente sucedió algo inesperado, algo que cambiaría por completo la noche. Justo en el momento en que todos estaban al máximo, las luces se apagaron. Hubo un apagón. Pensé que sería algo rápido, un susto típico de fiesta. Pero tengo que admitir que la oscuridad en ese momento me puso bastante nerviosa. Traté de buscar a Liam entre la multitud, pero entre la música, el calor, la gente estresada, era imposible ver algo. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando las luces volvieron a encenderse. Tal vez fueron pocos minutos, pero me parecieron una eternidad. De pronto, ahí lo vi. Ahí estaba, o al menos creía que era él. Su máscara de zombie era inconfundible. Me miraba con esos ojos vidriosos detrás de la máscara y me hizo un gesto con la mano para que lo siguiera. Estaba un poco aturdida por la bebida y las pastillas, pero aún así lo seguí sin pensarlo dos veces. Subimos al tercer piso de la casa, un lugar que nunca había visto. Era oscuro, algo abandonado, con mucho polvo en cada rincón y las ventanas cubiertas de cortinas rojas y viejas. Le hablé a Liam, traté de hacerle una broma para romper la tensión que se empezaba a sentir, pero él nunca me respondió. Solo seguía caminando delante de mí, hasta que entramos a una habitación y de repente trancó la puerta detrás de mí. Eso me pareció un poco raro. Nos habíamos distanciado de la fiesta, de la gente, y ya no se escuchaba nada de la música, solo el silencio incómodo que llenaba la habitación.
Le pregunté, ¿qué pasa, Liam? Pero él no me contestó nada. Solo se acercó y cuando intenté bromear con él para aligerar el ambiente, empezó a tocarme el rostro. Era algo en su forma de actuar que no me hacía ver que fuera él. No era tierno ni juguetón, era brusco, era como un completo extraño. Su mano se deslizó por mi cabello, pero de repente empezó a jalarlo con mucha fuerza. Sentí el tirón en mi cuero cabelludo. Era un dolor fuerte. Suéltame. ¿Qué diablos te pasa? Le grité, empujándolo, pero él me agarró con mucha más fuerza y esta vez me apretaba las mejillas, obligándome a mirarlo. El miedo me invadió por completo. Ese no era Liam, mi novio. Algo estaba mal, muy mal. Empecé a desesperarme, pero logré meterle una patada en la nariz y vi cómo empezaba a sangrar a través de la máscara. Aproveché el momento y corrí hacia la puerta, logrando abrirla antes de que él pudiera reaccionar. Bajé las escaleras como una loca, casi cayendo con cada paso que daba, y cuando llegué a la planta baja lo vi. Otro hombre con el mismo disfraz de zombie. Mi corazón se detuvo y me preguntaba, Dios mío, ¿qué significa esto? ¿Qué está pasando? Se quitó la máscara y ahí estaba. Era Liam, mi verdadero Liam y novio. Horrorizada, me acerqué a él gritando su nombre. Liam, por favor, ¿qué diablos estabas haciendo allá arriba conmigo? Liam me miró confundido. Claramente no entendía nada de lo que yo le estaba hablando. En medio del caos le expliqué lo que había pasado, cómo alguien disfrazado igual que él me había llevado al tercer piso y me había atacado. Al principio no lo creía, pero cuando vieron al hombre salir de la habitación con la nariz sangrando bajo la máscara, todos en la fiesta quedaron paralizados. Resultó que era alguien que yo jamás hubiera imaginado, mi exnovio, el tipo que se supone que yo había dejado tiempo atrás. Él me había estado acosando durante meses, alguien de quien creí que me había librado a pesar de todo, pero de alguna manera había conseguido infiltrarse en la fiesta y usar el mismo disfraz que Liam. Todo fue un plan organizado. Su idea era confundirme para llevarme a ese cuarto. Asumo que también tuvo que ver con el apagón de luz. Los amigos de Liam no perdieron tiempo, lo sacaron a empujones de la casa, mientras yo temblaba de miedo y de la rabia. Esa noche fui directo a la comisaría, aún temblando por lo que había sucedido. Denuncié a ese hombre y días después logré conseguir una orden de alejamiento, pero el trauma de esa noche no se borró tan fácilmente. Lo que comenzó como una fiesta divertida de Halloween entre alcohol y drogas, terminó siendo una pesadilla que me perseguía durante mucho tiempo. Y aunque ahora sé que estoy segura, el recuerdo de esa máscara sangrienta y esas manos tirando de mi cabello todavía me atormenta en mis sueños. Mi nombre es Clara, y si estás leyendo esto, es porque he encontrado la fuerza para compartir una historia que ha estado atrapada en mi pecho durante años. Una historia que se cierra sobre mí como la niebla espesa de una noche de Halloween. Era un 31 de octubre como cualquier otro, pero en mi hogar el ambiente siempre era extraño, justo cuando llegaba esa fecha. Mi hermano mayor, Tomás, sufría de esquizofrenia, una condición que había transformado al niño cariñoso que conocí en un joven impredecible y aterrador. Desde que éramos pequeños, mis padres decidieron que Halloween no era una celebración adecuada para él. Tenían miedo de sus episodios de violencia, de cómo podía perder el control en un abrir y cerrar de ojos. Nunca entendí completamente por qué, pero había algo en su mirada cuando veía calabazas y decoraciones que me decía que él también quería celebrar.
Aquel día me desperté muy emocionada y alegre. Las hojas caídas de los árboles brillaban con colores de otoño y, mientras me preparaba, imaginaba qué disfraz usaría para salir esa noche con mis amigos. Mientras me peinaba frente al espejo, escuché a mis padres discutir en la sala. La voz de mi madre temblaba de ansiedad y la de mi padre se escuchaba con una autoridad que me incomodaba. Me acerqué a la puerta tratando de escuchar, pero no entendía completamente. No podemos dejarlo salir, decía mi madre. No podemos arriesgarnos, ya no es un niño. Mientras me preparaba, no me di cuenta que el verdadero horror comenzaba a desatarse en el interior de nuestra casa. Tomás había estado actuando de manera extraña durante semanas, hablando solo y riendo de cosas que solo él podía ver. Me asustaba, pero a su vez me preocupaba. Era mi hermano. Sabía que él necesitaba ayuda, pero mis padres estaban tan consumidos por el miedo que lo mantenían encerrado en su habitación. Esa mañana el aire era diferente, al menos así lo sentía yo. Se sentía una sensación de inquietud sobre mí, pero no estaba muy segura qué era. Mis padres decidieron que sería mejor no hablar con Tomás antes de Halloween. Le dejaron una cena en la puerta de su habitación y yo fui a la habitación a prepararme para la fiesta de disfraces. Las risas y los gritos de los niños de afuera comenzaban a escucharse por la ventana y no podía evitar sentirme atraída por la alegría de la celebración. A medida de que el día avanzaba, las sombras se alargaban y la noche comenzó a caer. Decidí salir a la terraza para buscar algo de aire. Las luces de Halloween parpadeaban en las casas de los vecinos y las risas de los niños llenaban el aire, pero cuando regresé adentro, algo no estaba bien. La casa estaba en silencio y la puerta de la habitación de Tomás estaba entreabierta. Tuve miedo, mucho miedo. Lo llamé, pero no obtuve respuesta. Entré a su habitación y el horror que vi allí me dejó paralizada. La habitación estaba toda oscura. Las cortinas estaban cerradas y un olor a hierro estaba en el aire. En el centro del cuarto había una figura en la cama, pero yo no podía distinguir quién era. Decidí acercarme lentamente, a pesar de que estaba muy asustada, y mi mundo se desmoronó cuando vi lo que había hecho. Mis padres estaban tirados en el suelo, decapitados, sus cabezas pintadas de color naranja. Estaban colocadas de manera grotesca sobre el escritorio, como si fueran calabazas. En ese instante, el grito que salió de mi garganta fue puro terror, un sonido que nunca había hecho antes. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba viendo, lo que estaba pasando. ¿Por qué? ¿Por qué, Tomás? Escuché el sonido de pasos detrás de mí y enseguida me di la vuelta. Tomás estaba en la puerta. Su rostro era irreconocible, como si no se diera cuenta del horror que había creado. No le gustaba Halloween, dijo con una voz suave. No me dejaban celebrarlo. La locura brillaba en sus ojos, una mezcla de locura, pero también tristeza. El terror me invadió y me eché a correr. No tuve otra alternativa. Salí de la casa como si el mismo diablo me estuviera persiguiendo. Cada paso que daba era una lucha por dejar atrás la pesadilla que había visto. Corrí hacia la casa de mi vecina, llamándola a gritos por ayuda. Toqué muy fuerte su puerta. No sabía si Tomás me seguía,
pero yo la verdad no me atreví a mirar atrás. El frío de la noche se sentía como cuchillos en mi piel. Era una mezcla de emociones. Los vecinos se despertaron y la policía llegó minutos después. Mi mundo, que solía estar lleno de risas y luces de Halloween, se había convertido en un lugar oscuro y sin vida. Tomás fue llevado bajo custodia y yo quedé en la escena, temblando de miedo y desolación. La vida que conocía se había desvanecido en un instante y la niña que era ya no existía, la verdad. Recuerdo que esa noche el cielo estaba cubierto de nubes y las estrellas parecían ocultarse detrás de la tristeza de la luna. Nunca volví a sentir alegría por Halloween. Para mí, esa fecha se convirtió en un recordatorio del horror que puede esconderse en el corazón de las personas. Un eco de las risas de los niños que ya no puedo escuchar, sin recordar la oscuridad que se había apoderado de mi vida. Eran mis padres. Los años han pasado, pero la cicatriz por la muerte de ellos aún no sana. A veces, cuando miro las calabazas en la tienda o escucho las risas de los niños en los vecindarios, siento que una sombra me persigue. Sé que nunca podré escapar de lo que sucedió esa noche, ni de la figura de mi hermano atrapado en su propia locura. Es mi hermano, lo sé, pero no puedo olvidar que asesinó a mis padres. Me llamo Celeste, pero en la escuela todos me conocían como Peppa Pig. Sí, como el personaje de dibujos animados. Desde que tengo memoria, siempre fui la gordita de la clase, la que se quedaba en la esquina mientras los demás jugaban o se reían de mí. Nunca me defendí, porque al final, ¿qué podía hacer? No podía cambiar mi cuerpo de la noche a la mañana. No podía dejar de ser lo que ellos querían que fuera. Su chiste, su burla diaria. Vivía en un pequeño pueblo en Texas, donde todos se conocían y los rumores corrían muy rápido. Mis padres eran muy buenas personas, trabajadores y cariñosos, pero la verdad no podían protegerme de lo que sucedía en la secundaria. Mi papá era policía, muy estricto y siempre insistiendo en que debía ser fuerte, aunque no entendía que la fuerza que necesitaba no era física, sino emocional. Cada día era una lucha para mantenerme en pie. La gota que colmó el vaso llegó un día de Halloween, cuando los chicos más populares de la escuela me invitaron a una fiesta de disfraces. No podía creerlo. Por primera vez en años pensé que tal vez me estaban aceptando, que querían que formara parte de su grupo. Me dijeron que todos iríamos disfrazados de cerdo, y aunque la idea me pareció un poco extraña, estaba tan desesperada por encajar que acepté sin pensarlo 2 veces. Fui corriendo a casa emocionada y con la poca plata que tenía, compré una máscara de cerdo. Era mi oportunidad de ser parte de algo, o al menos eso era lo que yo creía. La noche de la fiesta llegó. Me aparecí con mi disfraz, nerviosa, pero aún así emocionada. Sentía mariposas en el estómago, aunque una pequeña parte de mí sospechaba que algo andaba mal. Sin embargo, me aferré a la idea de que esta vez sería diferente. Al abrir la puerta de la casa donde se celebraba la fiesta, todo se detuvo. La gente me miró de arriba abajo. Fue entonces cuando escuché las risas, esas risas que me desgarraban por dentro. Nadie más llevaba un disfraz de cerdo, solo yo. Había caído en su trampa. El sentimiento de humillación fue devastador. La verdad, no hice más que quedarme ahí parada, sintiendo cómo el calor subía por mi cuerpo, mientras las carcajadas resonaban en mis oídos. Era
como si me estuvieran clavando agujas en el corazón. Me llamaban Peppa Pig a gritos. Algunos hacían incluso ruidos de cerdo y otros me tiraban comida. Sentí que me ahogaba en un mar de desprecio y crueldad. No pude soportarlo más. Salí corriendo de ahí, obviamente con lágrimas en los ojos, deseando desaparecer para siempre. Al llegar a casa, mis padres no estaban. Mi papá trabajaba en su turno nocturno y mi mamá estaba en la iglesia. Subí a mi cuarto, pero el dolor y la rabia me quemaban por dentro. Me estaba muriendo. Quería que todo esto terminara, que ese sufrimiento que cargaba desde siempre se fuera de una vez por todas. Arruinaron mi noche de Halloween. Mientras trataba de calmarme, recordé la pistola de mi papá. Él la guardaba en una caja de seguridad en su oficina, pero la clave la sabía de memoria. Nunca había pensado en hacerle daño a nadie, pero esa noche de Halloween algo cambió dentro de mí. Bajé a la oficina, abrí la caja y tomé la pistola. No estaba pensando con claridad, solo quería que el dolor se destruyera. Quería que me dejaran en paz. Salí de la casa y regresé a la fiesta. Todo estaba en silencio cuando llegué. Entré sin que nadie se diera cuenta. Las luces seguían parpadeando, seguían las risas y los gritos de los chicos que aún se escuchaban en mi cabeza. Fue entonces cuando lo vi, al primer chico que se cruzó en mi camino. Su nombre era Jay, el mismo que me había invitado a la fiesta, el mismo que lideraba las burlas. Sin decir una palabra, levanté la pistola y le disparé en la cabeza. Todo pasó tan rápido que apenas pude procesarlo. El sonido del disparo llenó la sala y la gente comenzó a gritar. Algunos se lanzaron al suelo, otros salieron corriendo, pero la verdad yo no podía detenerme. Las balas volaban sin control y en ese momento no me importaba nada más que el hecho de que por primera vez en mi vida sentía que tenía el control. No recuerdo cuántas veces disparé, pero cuando todo terminó, 5 personas estaban muertas y otras 7 gravemente heridas. Las luces de la fiesta seguían parpadeando, pero ya todo había terminado. Lo único que quedaba era el sonido de mis propios sollozos y los cuerpos en el suelo. La policía llegó al instante y no puse resistencia cuando me arrestaron. ¿Qué podía hacer? Yo era la asesina. No había sentido de victoria, solo una tristeza profunda que me consumía. ¿Qué había hecho? ¿En qué me había convertido? El juicio fue rápido. Todos sabían lo que había pasado y no tardaron en culparme de todo. Los periódicos hablaron de la masacre de Halloween por semanas, por meses, por un largo tiempo. Pero lo que nadie mencionaba era el verdadero motivo detrás de mi furia. Nadie habló del bullying, nadie habló de las burlas, de las noches enteras que pasé llorando en mi cuarto porque no podía soportar un día más en la escuela. Fui condenada, por supuesto, pero en mi corazón sabía que había algo peor que el juicio. El hecho de que seguía siendo la misma Peppa Pig para todos ellos, incluso después de lo que hice. Hoy, desde mi celda, sigo preguntándome si las cosas hubieran sido diferentes, si alguien, al menos una persona, hubiera mostrado un poco de compasión. Pero ya es tarde para eso. Estoy acá en la cárcel. Ya nada puede cambiar lo que pasó esa noche de Halloween. Una noche que quedó grabada para siempre en las vidas de los que sobrevivieron y en las de aquellos que como yo se perdieron en un mar de odio y desprecio. Hola, soy Carlos, un policía de un pequeño pueblo donde las cosas suelen ser tranquilas. La rutina de patrullar las calles y atender las quejas de los vecinos era mi día a día.
Pero a pesar de ello, todo cambió cuando comenzamos a recibir reportes sobre gatos negros desaparecidos. Debo admitir que era una situación extraña. ¿Por qué desaparecían tantos gatos?, me preguntaba. Aunque no le di mucha importancia al principio, pronto se convirtió en un caso que nadie podía ignorar. Era octubre y la cercanía de Halloween hacía que el ambiente se tornara algo inquietante y quizás hasta oscuro. Las calabazas empezaban a aparecer en los porches de las casas, pero había algo en el aire, algo en algunas vecindades que no parecía tranquilo. Los vecinos hablaban a sus espaldas de un hombre que vivía a las afueras del pueblo, un tipo solitario que rara vez salía de su casa. Su nombre era Eduardo, y si bien nunca había tenido problemas con la ley, su peculiar forma de vivir le daba una fama inquietante entre los habitantes. Una noche, mientras patrullaba la zona, decidí por curiosidad acercarme a la casa de Eduardo. Desde la carretera se veía su hogar muy iluminado. Lo que me llamó la atención fueron las calabazas grandes y bien decoradas, colocadas estratégicamente alrededor de las ventanas y las puertas. El olor que emanaba de ellas era algo extraño. Era como especie de un tufo que me hizo arrugar la nariz. Me tuve que ver obligado a investigar. Me bajé, toqué la puerta y Eduardo, un hombre de aspecto desaliñado, con una mirada nerviosa, me abrió. Me preguntó qué desea, con un tono que dejaba claro que no estaba acostumbrado a recibir visitas de policía en su casa. Le expliqué sobre los gatos desaparecidos y le pregunté si había visto algo inusual. Eduardo se limitó a encogerse de hombros, diciendo que no le importaban los animales de los vecinos. Lo que me inquietó fue la forma en que sus ojos se desviaban hacia las calabazas, esas que en principio me llamaron mucho la atención. Sin poder evitarlo, decidí investigar un poco más. Le pedí permiso para mirar alrededor, a lo que él accedió con una risa nerviosa. Al entrar, el aroma se intensificó. Era más intenso. Las paredes estaban decoradas con imágenes de gatos, y en una esquina había un montón de juguetes de peluche que parecían haber sido amarrados y descuidados. Mientras hablaba con Eduardo, no podía evitar sentir que algo estaba ocultando. La forma en que evitaba hablar de las calabazas y su insistencia en que no había visto nada sospechoso me dejó en alerta. Finalmente le dije que necesitaba inspeccionar el exterior, a lo que accedió, pero de muy mala gana. Al salir me dirigí justo hacia las calabazas. La curiosidad me impulsó a levantar una de ellas, y lo que vi debajo me dejó impactado. Allí, escondido bajo la calabaza, estaba la cabeza de un gato negro. Su pelaje aún brillaba, pero la mirada era vacía. Obviamente era un gato muerto. El horror me llenó y no pude evitar levantar la otra calabaza. Hice lo mismo con cada una de ellas, y lo que encontré me dejó sin aliento. Bajo cada calabaza había una cabeza de gato negro, cada una desaparecida en las semanas anteriores. No eran gatos blancos ni gatos dorados, solo eran gatos negros. Rápidamente volví adentro y enfrenté a Eduardo. Le dije, molesto, ¿qué has hecho? Él me miró con los ojos brotados y por un instante pude ver el miedo en su rostro. No son lo que piensas, son solo calabazas. Yo solo quería hacer algo especial para Halloween. La rabia y el asco se apoderaron de mí. Llamé a refuerzos y le dije a Eduardo que se quedara donde estaba. Mientras esperaba, revisé el resto de su casa. No encontré nada más que muebles viejos y polvo,
pero el olor extraño que impregnaba el aire seguía inquietándome. Cuando llegaron mis compañeros, les mostré lo que había encontrado. Eduardo fue arrestado, pero seguía gritando que estaba haciendo un homenaje a los gatos, que eran sus amigos, pero nadie le creyó. Más tarde, mientras esperaba en la estación, la noticia sobre el caso se extendió rápidamente. Los vecinos estaban horrorizados al enterarse de que Eduardo había estado detrás de la desaparición de sus gatos negros. Resultó que era un tipo solitario y que nunca había tenido buenas relaciones con los demás. Con el tiempo descubrimos que había tenido problemas mentales y que creía que esos gatos lo seguían desde el más allá. Era su manera de honrarlos. La historia de Eduardo se volvió la comidilla del pueblo y muchos comenzaron a hablar de lo que había sucedido. Unos decían que se lo había llevado la policía. Otros, en rumores distintos, comentaban que había sido enviado a un centro psiquiátrico. Pero lo que quedó en mi mente fue la imagen de aquellas cabezas de gatos, esas vidas arrebatadas en nombre de una locura que yo la verdad no comprendía. Lo que sí era cierto es que Eduardo tenía problemas mentales. A medida de que el Halloween se acercaba, todo se volvió mucho más tenso y pensado en el pueblo. Cada vez que pasaba por la casa de Eduardo, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. Las calabazas ya no estaban, pero el olor extraño seguía presente en mis recuerdos. La idea de que alguien pudiera haber llegado a tal punto de desesperación y locura me dejaba sin palabras. Los gatos no solo eran mascotas, eran parte de la familia de aquellos que los perdieron. Esa experiencia me hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida y lo fácil que es perderse en la oscuridad de la mente. Aprendí que el miedo a lo desconocido a veces puede manifestarse de maneras que nunca imaginaríamos. Cada vez que veo una cabeza de Halloween, me recuerdo a mí mismo en las apariencias que engañan y que en el fondo la locura puede estar más cerca de lo que creemos. Mi nombre es Hugo y no puedo olvidarme de aquella noche de Halloween que definitivamente cambió mi vida por siempre. Todo comenzó en mi trabajo. Allí conocí a Valeria, una chica tímida que se sentaba siempre al final de la sala, siempre envuelta en un halo de silencio que la mantenía alejada de los demás compañeros. Recuerdo que al principio todos hablaban de ella a sus espaldas. Decían que Valeria tenía un olor corporal extraño y que era demasiado blanca, como un fantasma. Valeria nunca usaba maquillaje y siempre vestía de negro o ropas de color oscuro, como si quisiera desaparecer entre las sombras. Pero a mí, sin embargo, me intrigaba y me causaba muchísima curiosidad. Nos encontramos por casualidad un día en la sala de descanso, donde ambos compartimos nuestras quejas sobre lo duro que era nuestro trabajo. Al final, resultó que teníamos gustos musicales similares. Ambos amábamos la música alternativa y las bandas que pocos conocían. Poco a poco forjamos una amistad en medio de la monotonía. A medida que pasaron los meses, nuestras charlas se volvieron más profundas y por supuesto más personales. Valeria era una joven que había construido un muro a su alrededor y yo quería conocer a la persona detrás de esa fachada. Sin embargo, había algo extraño en su vida. Siempre evadía preguntas sobre su familia. Una noche, tras un par de meses de amistad, le pedí que me dejara conocer a sus padres. Para mi sorpresa, se puso nerviosa y rechazó la idea enseguida. Finalmente, después de varias semanas insistiendo, Valeria aceptó invitarme a su casa
en la noche de Halloween. Como no tenía nada que hacer especial ese día, lo vi como una oportunidad para conocerla mejor y entenderla. Pero a pesar de eso, jamás imaginé lo que me esperaba. Llegó ese día de Halloween. Entrando a su casa, tenía una mezcla de emoción y curiosidad. Al cruzar la puerta, me invadió un hedor a humedad y suciedad. La casa era un total desastre, con cosas desordenadas y tiradas por todos lados. La iluminación era pobre, apenas iluminaba los rincones oscuros y llenos de polvo de esa casa. Sentí un poco de nervios, pero sin embargo decidí seguir adelante. Valeria me llevó a la sala donde estaba su madre, que parecía estar alimentando a su padre. Mi corazón se detuvo cuando vi a un hombre arrodillado en una cuna vestido con un pañal como si fuera un bebé. La madre, con una sonrisa extraña, me miró y me dijo que no me asustara. Es normal entre nosotros, me dijo. Es una manera de expresar amor. Las palabras me causaron mucho ruido en mi cabeza, como un eco macabro. El ambiente se volvió un poquito opresivo y me sentí atrapado en un cuento de terror, en una pesadilla. Mientras trataba de procesar lo que yo estaba viendo, Valeria me condujo a su habitación. Es más tranquilo aquí, me dijo, aunque yo sentía todo menos tranquilidad. Abrí la puerta y entré a su cuarto. Había dos camas separadas. Allí estaba su hermano mayor, un joven obeso que yacía entre montones de comida chatarra, con un aparato especial para respirar. La mezcla de olores era totalmente horrible y el sudor frío recorrió mi espalda. El miedo se apoderó muchísimo de mí. Sin embargo, intenté mantener la calma, pero la situación se sentía cada vez más surrealista. Valeria, necesito salir, murmuré, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. Pero ella se interpuso en mi camino, tratando de evitar de que yo me fuera. En ese momento, mi instinto de supervivencia se activó. Logré empujarla y salí corriendo de la habitación. A medida de que atravesaba la casa, mi mente luchaba con la realidad. No podía creer nada de lo que estaba viendo ni oliendo. Esa casa, ese ambiente, todo me parecía un sueño terrible del que no podía despertar. Hasta parecía una película de terror. Corrí hasta la puerta principal y salí a la noche, sintiendo que la oscuridad me envolvía como un manto. Los días siguientes fueron bastante incómodos en el trabajo. Valeria se comportaba de una manera súper extraña, reclamándome cosas sin sentido. Cada vez que cruzábamos miradas sentía un escalofrío. Era como si en su mente yo hubiera cruzado una línea que no debía haber cruzado. El ambiente en la oficina se volvió denso y la presión de su mirada era insoportable. La verdad, yo no aguanté más. Finalmente, un día decidí renunciar a mi trabajo, aunque necesitara el dinero. La idea de enfrentarla nuevamente me llenaba de mucho terror. Mientras empacaba mis cosas, sentí un alivio mezclado con tristeza. Había perdido una amistad que, aunque extraña, me había ofrecido un refugio en la soledad de la vida laboral. Pero la realidad de lo que había visto me decía que no podía arriesgarme a volver a esa casa, a esa locura. El Halloween, que había comenzado como una noche de curiosidad, se había transformado en una experiencia que me perseguía para siempre. Cada vez que veía una calabaza decorativa o escuchaba risas de niños en la calle, sentía aquel olor de esa casa. Se me venía a la mente esas imágenes terribles de ese hombre disfrazado de bebé, de ese hombre obeso sentado alrededor de mucha comida chatarra. Esa era la realidad de mi amiga Valeria, una joven atrapada en un mundo
que la verdad jamás entendí. Su vida era un enigma y yo había tenido un vistazo a su caos. Al salir de la oficina por última vez, me prometí que nunca más me acercaría a una situación así. La curiosidad puede ser un arma de doble filo y a veces lo que se esconde detrás de las sonrisas y las risas puede ser en algunos casos un horror que no puedes imaginar. Aquel Halloween me enseñó una lección cruel. Hay sombras en la vida de las personas que es mejor no explorar. Y a veces las amistades más extrañas pueden llevarte a los lugares más oscuros.